El tema que vamos a estudiar hoy corresponde a la célula, características generales de la célula, estructura y funciones, ya sea tanto de la teoría celular como algunos avances científicos que se han dado a lo largo de la historia, la estructura básica de la célula como tal, membrana celular, citoplasma y núcleo, así como las organelas citoplasmáticas. Para comprender la teoría celular se debe partir desde un punto en donde se ve a la célula como la mínima unidad con vida que existe, por así decirlo, la mínima parte viva que tiene un organismo, ya que hay organismos que van desde una célula hasta billones de células. Aquí es importante mencionar que el primer científico en observar a la célula fue Robert Hooke en 1665 en láminas de corcho. Recordemos que el corcho se consigue de la corteza de un árbol llamado alcornoque. La llamó célula por la similitud que le encontró con las celdas donde vivían algunos monjes. Esta teoría establece principalmente tres postulados. El primer postulado, la célula como unidad funcional, lo que quiere decir es que todas las funciones vitales que suceden en un organismo se dan en la célula. ¿Cuáles funciones vitales? Entre estas, la nutrición, la reproducción y la relación. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que toda célula para mantenerse con vida, al igual que todo ser vivo, debe nutrirse, debe reproducirse para mantener la continuidad de la vida. Y la relación lo que quiere decir es que la célula se relaciona con otras células y con el medio extracelular. Por así decirlo, una célula por sí sola es capaz de realizar todas las funciones vitales necesarias para mantenerse con vida. El segundo postulado de la teoría celular, la célula como unidad estructural, lo que quiere decir es que todo ser vivo se encuentra formado ya sea por una o por más células. Recordemos que los seres vivos formados por una célula se llaman unicelulares, o por más de ellas, miles o millones multicelulares o pluricelulares. Un ejemplo de un ser vivo unicelular es como la bacteria que se muestra en la imagen, y un ejemplo de un ser vivo formado por muchísimas células como el elefante, que también se aprecia. Para comprenderlo de una forma más simple, si se tomara un grupo de legos y se formara una estructura como la que se ve en la imagen, cada uno de esos legos sería una célula. Si se tomara esa estructura como un ser vivo, cada uno de esos legos sería una célula. Esto es lo que quiere decir que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo. Todo ser vivo se encuentra formado por células, al igual que esa estructura de legos se encuentra formada por cada uno de los legos. Continuando con la teoría celular, el tercer postulado, la célula como la unidad reproductiva de la vida, lo que quiere decir es que toda célula procede de otra célula preexistente, es decir, toda célula viene de otra célula que existió antes de ella, desciende de otra célula antes de ella. No nos vamos a enfocar en cómo surgió la primera célula. En este momento, lo principal es entender, por ejemplo, la imagen del dibujo donde se muestra un modelo básico realizado en pizarra de una célula, el modelo común. Una célula puede originar 2 células, 4 células, dependiendo del proceso que se realice. Pero la idea que se trata de representar es que una célula da origen a otras células y esas otras células en algún momento van a dar origen a otras células. Toda célula que surja viene de una célula antes de ella. Inicialmente se conocen 3 partes fundamentales de la célula, entre estas la membrana citoplasmática, el núcleo y el citoplasma, los cuales vamos a ver a continuación. La primera de estas partes que vamos a estudiar es la membrana citoplasmática. Esto lo vamos a ver sobre un fondo blanco para ir dibujando una célula poco a poco. Cabe destacar que esto es un modelo.
La forma de las células puede variar de acuerdo a la función que tienen, no necesariamente todas van a ser redondas como la del dibujo. Iniciamos dibujando un círculo sobre fondo blanco. Este círculo viene a ser la membrana citoplasmática. Este círculo, todo lo que esté hacia adentro de este círculo va a ser la célula, y lo que esté hacia afuera de él va a ser el medio extracelular. De momento solo vamos a enfocarnos en lo que esté adentro de la célula. Esta delgada membrana tiene una estructura, una doble capa de fosfolípidos. Son grasas. Esto le permite tener una función que es semipermeable. Ella es selectiva. Puede, por así decirlo, decidir qué ingresa a la célula o qué no ingresa. También otra función de esta capa, la membrana citoplasmática, es la capacidad que tiene para delimitar a la célula. Se puede ver como una analogía también. Por ejemplo, la imagen que se observa es un globo lleno de agua. Si vemos este globo como si fuese una célula, la membrana citoplasmática vendría a ser el borde del globo, la parte morada de ese globo que, por así decirlo, delimita el agua que se encuentra adentro con el aire que se encuentra afuera. Esa va a ser la función de la membrana, limitar a la célula. Si algo quisiera entrar a ese globo, tendría que pasar por el borde del globo, al igual que para entrar a una célula tendría que atravesar la membrana citoplasmática. El núcleo, que lo dibujamos con esta franja verde, es un orgánulo en realidad de la célula, es el que contiene el material genético y hereditario de la célula, de un ser vivo. Se divide en tres partes, que vamos a ver más adelante. Se encuentra rodeado por una membrana nuclear que permite o no el paso de sustancias. Por así decirlo, el núcleo es el cerebro de la célula, el centro de control y mando. Todo lo que vaya a pasar en ella surge de él. No necesariamente es que el núcleo se va a encontrar exactamente en ese lugar o va a ser de una forma esférica. Como decía, seguimos con el modelo, dibujándolo poco a poco. Vamos a continuar ahora con el citoplasma. Lo vamos a resaltar de color celeste. Como se puede ver, es ese espacio que se encuentra entre el núcleo y la membrana celular. Como dije, es este espacio celeste que se ve de la membrana nuclear en color verde y la membrana citoplasmática en color negro. El citoplasma no es un líquido que está ahí en ese lugar nada más por cubrir el espacio que hay entre la membrana citoplasmática y el núcleo. El citoplasma más bien es un caldo espeso que se encuentra formado por diversas moléculas orgánicas como lípidos, proteínas, carbohidratos, sales minerales, agua, que cumplen diversas funciones dentro de la célula. Esta X de color rosa que dibujamos dentro del núcleo la hacemos para representar la cromatina o el cromosoma. Esto en realidad es el material genético de la célula, el ADN. Antes de continuar con la función del nucleolo, vamos a destacar que esa parte blanca, el fondo blanco que quedó dentro del núcleo, es lo que se conoce como nucleoplasma o cariolinfa. Es similar al citoplasma, pero en parte interna del núcleo. El nucleolo lo pintamos en rojo. Es una estructura dentro del núcleo que se encuentra formado por ARN, un tipo de ADN, y por ribosomas. En realidad en el nucleolo es donde se fabrican los ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que se encargan de sintetizar proteínas dentro de la célula. Estas partes que se dibujaron dentro del núcleo no necesariamente que se encuentren de esta forma, sino que es para una representación visual más fácil. Como se decía, todos los seres vivos se encuentran formados por células, ya sea desde una célula hasta millones de células. Estas células se clasifican en dos tipos, las eucariotas y procariotas. Las células procariotas, como su nombre lo dice, antes del núcleo,
Quizás la principal característica de estas células es que no tienen un núcleo definido, sino que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Dentro de esta clasificación se encuentran las bacterias y los arqueos para lograr identificar una célula procariota de una eucariota. Hay algunas características, entre estas que son más pequeñas. Como se observa en la imagen, tienen en su estructura unas partes que se llaman pilis, que son proyecciones de proteínas. Esto les sirve para adherirse a superficies o a otras células. La mayoría se encuentran rodeadas por una cápsula o una pared celular, como en este caso, la que se observa en amarillo en la imagen. Tienen solo una cadena de ADN. No tienen organelas, lo que normalmente tienen son solo ribosomas. Se debe reconocer a las organelas o organelos como partes especializadas de la célula. Cumplen ciertas funciones, por ejemplo, la respiración celular o la digestión, entre otras, dependiendo de qué organela citoplasmática sea. Por su parte, las células eucariotas, como su nombre lo dice, núcleo verdadero, son células que sí tienen un núcleo bien definido, encerrado por una membrana. Dentro de este tipo de células se encuentran los animales, las plantas, los hongos, los protistas. Una forma de identificarlas visualmente es como en la imagen, donde se encuentra un núcleo bien definido, esta parte de color celeste, además de un núcleo definido donde se contiene el ADN, el material genético. Tiene bastantes organelos citoplasmáticos, entre estos se ve la mitocondria, complejo de Golgi, el retículo endoplasmático, entre otros, y todos estos se encuentran, por así decirlo, adheridos de una forma estructurada a un citoesqueleto. Este citoesqueleto mantiene ancladas las organelas de una forma mucho más compleja que en las células procariotas. Otro aspecto importante que se tiene que resaltar es que las células eucariotas son más grandes que las procariotas. Dentro de la célula eucariota hay dos clasificaciones, célula animal y vegetal. De hecho, con la célula que acabamos de trabajar, explicando las eucariotas, es una célula animal. Una de las características visuales que tiene es que la célula animal tiende a ser de una forma redondeada, por así decirlo. Como se muestra en la imagen, esto es una célula animal. ¿Cómo la identificamos? Pues bien, tiene su núcleo definido ya que es eucariota, pero se debe distinguir primero que todo que solo tiene membrana celular, es redondeada y tiene dos estructuras dentro de sus organelas. Una llamada lisosomas, que son organelas encargadas de la digestión celular, y otros llamados centriolos. Los centriolos son parte de ese citoesqueleto que tiene la célula, como una red de microtúbulos. De hecho, intervienen en procesos como por ejemplo la división celular, donde una célula genera otras células. Esos dos orgánulos nos permiten identificar que estamos refiriéndonos a una célula animal. La otra célula eucariota que existe, la célula vegetal, como su nombre lo indica, son las células de las plantas. Al igual que la célula animal, va a tener un núcleo bien definido y va a presentar organelas citoplasmáticas. Claro que no van a tener exactamente las mismas organelas. La célula vegetal va a tener algunas de estas que la van a caracterizar como tal, diferenciándola del animal. Por ejemplo, en la imagen se muestra que la célula vegetal es más cuadrangular que el animal. Esto es debido a una capa que tiene externa a la membrana celular que se llama pared celular. Está compuesta de celulosa, le da rigidez a la célula. Otra estructura que se marcan en rojo son los cloroplastos. Estos en realidad son plastidios, hay varios tipos, orgánulos especializados en la fotosíntesis, como el cloroplasto o algunos otros en almacenamiento. También otra característica es que las células vegetales presentan una vacuola central. Una vacuola, por así decirlo, es como un almacén que tiene la célula de ciertas sustancias. Estas son como las características que ayudan a identificar una célula vegetal, de distinguirla de una célula animal. Recordando que cuando se habla de organela citoplasmática,
Son esos orgánulos que se encuentran inmersos en el citoplasma, que cumplen diversas funciones para la célula. Entre esos orgánulos se encuentran la mitocondria, el cloroplasto, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, la vacuola, el lisosoma y los centriolos, los cuales se van a estudiar uno a uno. Iniciando con la mitocondria. La mitocondria es una organela fácil de identificar si es en un dibujo, porque por ejemplo está formada por una membrana externa que es lisa, la parte anaranjada, una membrana interna plegada que forma crestas, se puede ver en color celeste. Con solo ver esos nombres ya se sabe que es una mitocondria. La mitocondria cumple dos principales funciones dentro de la célula. Una es la producción de energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, es una molécula, y la respiración celular que se lleva a cabo gracias a este orgánulo. El segundo orgánulo es el cloroplasto. El cloroplasto es una organela muy importante, ya que en realidad sobre él se sustenta toda la vida en el planeta. En él se lleva a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis es que a través de la energía de la luz, digamos la energía solar, se transforma materia inorgánica a materia que es orgánica, altamente energética. Para identificar un cloroplasto en un dibujo, se deben ver sus partes, principalmente el tilacoide, que el tilacoide es el que tiene la clorofila, que es la que se encarga de capturar la energía de la luz. Estos tilacoides son estos circulitos que parecen monedas. Una pila de tilacoides forman lo que se llama grana. El cloroplasto es una organela propia a las plantas o algunas otras células, más que todo bacterias fotosintéticas. El tercer orgánulo, el retículo endoplasmático, este es como una prolongación de la membrana nuclear que bordea el núcleo. Su ubicación dentro de una célula es fácil de identificar, siempre se encuentra cerca del núcleo. Es como una red de canales. Existen dos tipos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso, la principal función es la síntesis de lípidos, o sea, la fabricación de lípidos, la fabricación de grasas. Por su parte, el retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene ribosomas sobre él, los cuales son capaces de sintetizar proteínas, fabricar proteínas. El cuarto orgánulo, el aparato de Golgi o el aparato de Golgi, fácil de identificar porque asemeja a una pila de sacos, una pila de bolsas. Entre sus funciones se encuentra la separación de sustancias o la modificación de sustancias a adherir una a otra, además de que funciona como una fábrica de empaquetado. Lo que hace es que empaca algunos materiales en vesículas y esas vesículas luego van a otras partes de la célula dentro de esa cápsula que él genera. Por otro lado, la vacuola viene siendo como un almacén que tiene la célula. En él guarda sustancias que necesita, por ejemplo el agua. Es como una burbuja, por así decirlo. Contiene las sustancias. En el caso de las plantas, porque esta organela principalmente se encuentra en las plantas. Las plantas normalmente o la mayoría tienen en sus células una gran vacuola central. Y esto es lo que genera el efecto, por ejemplo, cuando una planta se marchita. Si la vacuola se encuentra completamente llena de agua, ejerce fuerza sobre las paredes celulares. Entonces la planta, por así decirlo, está rígida. Al la planta perder agua, la vacuola se contrae, se hace más pequeña, y es lo que produce el efecto de las plantas se marchitan. Como sexta organela se tiene el lisosoma. El lisosoma ya se ha hablado, el lisosoma es, por así decirlo, una cápsula que contiene enzimas digestivas. Una membrana, es membranoso con enzimas digestivas adentro. Su función es la digestión celular. Lo que hace es que atrapa partículas y con estas sustancias que tiene adentro
las disuelve. Los centriolos, por último, son un tipo de orgánulo del que ya también se ha venido hablando. Como se observa en la imagen, son como unos pequeños cilindros, unos microtúbulos. Se encuentran en parejas. Estos son parte del citoesqueleto, incluso intervienen en el movimiento de la célula. En esta forma de pareja intervienen en la división celular